la siguiente presentación hablaré sobre cómo el espacio público y privado han cambiado durante la pandemia. La primera imagen hace referencia a la ventana de mi cuarto. Esta se volvió muy importante porque era el espacio por el que tenía contacto con el exterior. Entonces, muy al comienzo de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, y estando en mi cuarto, como ver la ventana, ver los atardeceres se volvió algo muy importante, porque era eso que me conectaba con el como mundo exterior. Aquí el cambio un poco del espacio doméstico es la importancia de este elemento, ¿no? Como que al comienzo la ventana es una ventana por donde entra luz y ya, y pues estando en la universidad no tiene tanta importancia. Y ya después de estar tanto tiempo en el mismo espacio, ver los cambios que suceden en el exterior desde un mismo elemento que no está cambiando mucho, se vuelve algo interesante, ¿no? Le da un poco de variedad y diversidad a la vida cotidiana. La segunda imagen ya habla un poco más sobre el espacio para hacer ejercicio. Algo que sucedió en mi caso particular es que durante la pandemia yo me mudé de casa. Antes vivía en una casa y ahora vivo en un apartamento con terraza. En la primera imagen muestro cómo había un sótano, y en este sótano buscamos el espacio para hacer ejercicio porque se volvió una necesidad dentro de nuestras vidas para el bienestar mental, para la salud física también, para despejarse un poco del día a día y de esa monotonía. Entonces este espacio es interesante porque queda en el sótano y tenía un tapete largo. Lo que sucedía era que nos reuníamos, muchas veces hicimos ejercicio en conjunto, como pues mi mamá y mi papá y yo, y teníamos que recoger el tapete para tener más espacio. También dentro de los cambios y las transformaciones en el espacio doméstico, sensaciones o como los olores comenzaron a cambiar del espacio, la temperatura era algo muy interesante porque al hacer ejercicio pues la temperatura del espacio incrementaba y pues los vidrios se comenzaban a empañar e incluso a veces olía a sudor y tocaba hacer aseo. Y esto ya en el cambio al nuevo apartamento es un poco distinto, ¿no? Porque es una terraza, entonces está al aire libre, el espacio está más dado para que se den este tipo de actividades. La temperatura no se siente tanto, sin embargo entran otros elementos en los que si está lloviendo pues no se puede hacer ejercicio en la terraza. Toca tener en cuenta que es un apartamento, entonces si se hace mucho ruido se puede molestar a las personas que viven debajo del apartamento. Entonces son un poco elementos que cambiaron, no solamente en cómo nos relacionamos con el espacio doméstico a raíz de la pandemia, sino también cómo este cambio varió dependiendo de la casa. La siguiente imagen también hace referencia a ese espacio privado y en esta habla un poco sobre mi cuarto y cómo se transformó. Entonces, al pasar tanto tiempo en el cuarto, creo que se volvió necesario para mí personalmente, sabiendo pues que soy diseñadora o estudio diseño, generar un ambiente cómodo, un ambiente que también sea como estéticamente como interesante. Entonces, y por otro lado, las plantas y el hecho de cuidar plantas se volvió como un hobby o un interés particular. Entonces, antes, no tengo imagen ahí del antes, pero en el antes realmente no tenía plantas en mi cuarto. Y con el tiempo, durante la pandemia, comencé a comprar más plantas, a comenzar a hacer las materas, a buscar materas, y esto no solo cambió el espacio, como se ve visualmente, sino también cambió un poco mi relación con él. Entonces ahora tengo cuidado frente a no ensuciar el piso cuando estoy regando las plantas, o a cómo las puedo disponer para que les llegue la suficiente luz, pero que no sea tan fuerte para que las queme de alguna manera. Entonces, y no solo esto, también en la relación de las plantas con mis mascotas cambió. Entonces, mis mascotas, pues tengo dos gatos, comienzan a masticar las plantas y es mirar cómo también
cómo se relacionan ellos con este nuevo elemento en el espacio y también cómo me relaciono yo con ellos que están como interactuando con estas plantas que yo estoy cuidando en este momento. En este caso ya comienzo a hablar un poco del espacio público y de cómo se transformó debido a la pandemia. Esta imagen es de la Estación de las Aguas y acá hablo un poco sobre cuando yo iba a la universidad temprano. Usualmente le compraba jugo de naranja a una señora que se hacía justo al frente de la salida de la Estación de las Aguas. Muchas personas le compraban jugos y a raíz de la pandemia pues ella dejó de ir, no solamente porque las personas, digamos, los estudiantes dejaron de ir a la universidad, que mueven mucho los locales y la economía de la zona, sino que también por la reglamentación y el aislamiento las personas no podían salir a vender lo que necesitaban, más aún los vendedores ambulantes. Entonces también se ve un cambio como de movimientos, ya no se ven tantas personas, que antes le daba un poco de vida a este espacio. Y ya para finalizar, es un cambio muy drástico en el espacio público, fue el de la ciclorruta de la Séptima. Antiguamente yo no montaba bicicleta por la Séptima en carros, no me siento tan segura tampoco. Y desde ahorita, como se dio un espacio especial para las bicicletas, que es la ciclorruta, sí he podido ir a la universidad en bicicleta. Entonces la pandemia no solo trajo cambios negativos dentro del espacio público, sino también positivos, como lo muestro acá. También influye mucho en cómo interactúan todos los actores de la vía. Los carros tienen menos espacio en este momento, ahora comparten el espacio con los buses, pero ahora los ciclistas están más protegidos porque tienen un espacio donde no se pueden meter los otros actores de la vía. Entonces también es interesante ver cómo estas interacciones van cambiando debido a la pandemia y al cambio de los espacios públicos.